Hola un día más. Hoy vamos a continuar con la lectura de Sopa de Wuhan en el capítulo de María Galindo, Desobediencia. Por tu culpa voy a sobrevivir. Publicado originalmente en Radio Deseo y cedido por María Galindo para Apocalipsis. Tengo coronavirus, porque aunque parece ser que la enfermedad aún no ha entrado por mi cuerpo, gente amada la tiene. Porque el coronavirus está atravesando ciudades por las que he pasado en las últimas semanas, porque el coronavirus ha cambiado con un trinar de dedos como si de un milagro, una catástrofe, una tragedia sin remedio se tratara, absolutamente todo. Donde pises está, donde llegas ha llegado antes, y nada se puede hoy pensar ni hacer sin el coronavirus entre medio. Parece ser que no solo yo tengo coronavirus, sino que lo tenemos todas, todes, todos. Todas las instituciones, todos los países, todos los barrios y todas las ciudades. Lo que está claro es que el coronavirus, más que una enfermedad, parece ser una forma de dictadura mundial, multigubernamental, policíaca y militar. El coronavirus es un miedo al contagio. El coronavirus es una orden de confinamiento, por muy absurda que ésta sea. El coronavirus es una orden de distancia, por muy imposible que ésta sea. El coronavirus es un permiso de supresión de todas las libertades que a título de protección se extiende sin derecho a réplica ni cuestionamiento. El coronavirus es un código de calificación de las llamadas actividades imprescindibles, donde lo único que está permitido es que vayamos a trabajar o que teletrabajemos en el trabajo, como signo de que estamos vivos. El coronavirus es un instrumento que parece efectivo para borrar, minimizar, ocultar o poner entre paréntesis otros problemas sociales y políticos que veníamos conceptualizando. De pronto, por arte de magia, desaparecen bajo la alfombra o detrás del gigante. El coronavirus es la eliminación del espacio social más vital, más democrático y más importante de nuestras vidas, como es la calle. Esa afuera que virtualmente no debemos atravesar y que en muchos casos era el único espacio que nos rodeaba, que nos quedaba. El coronavirus es el dominio de la vida virtual. Tienes que estar pegada a una pared para comunicarte y saberte en sociedad. El coronavirus es la militarización de la vida social. Es lo más parecido a una dictadura donde no hay información, sino en porciones calculadas para producir miedo. El coronavirus es un arma de destrucción y prohibición aparentemente legítima de la protesta social, donde nos dicen que lo más peligroso es juntarnos y reunirnos. El coronavirus es la restitución del concepto de frontera a su forma más absurda. Nos dicen que cerrar una frontera es una medida de seguridad, cuando el coronavirus está dentro y el tal cierre no impide la entrada de un virus microscópico o invisible, sino que impide y clasifica los cuerpos que podrán entrar o salir de las fronteras. El espacio Schengen, que es desde donde se ha propagado el coronavirus a esta parte del mundo donde habito, cierra su frontera a la circulación de cuerpos por fuera de ese espacio y cumple por fin el sueño fascista de que les otros son el peligro. El coronavirus podría ser el holocausto del siglo XXI, para generar un exterminio masivo de personas que morirán y están muriendo porque sus cuerpos no resisten a la enfermedad y los sistemas de salud les y los han clasificado bajo una lógica darwiniana como parte de quienes no tienen utilidad y eso debe morir. Y por eso debe morir. Aparecen los millones de euros de salvajes de sus economías coloniales para solventar alquileres, facturas de servicios, sueldos, cuando a toda esa masa proletarizada se les venía recortando el cielo, diciendo que no había de dónde pagar la deuda social. Ahora que les tienen muertos de miedo, obedientes y recluidos, les premia con el dulce consuelo de que solventarán sus cuentas, después de haber solventado las que importan, que son las de las corporaciones y los estados. Socialistas como los que gobiernan España hablan de una guerra que vamos a vencer todos juntos.
Les gusta la palabra, creen que sirve para hacer cuerpo y hacer de la enfermedad el supuesto enemigo ideal que nos una. Nada más fascista que declarar una guerra contra la sociedad y contra la democracia aprovechando el miedo a la enfermedad. Nada más fascista que hacer de las casas de la gente sus cárceles de encierro. Nada más neoliberal que proclamar el sálvese quien pueda como solución tutelada. ¿Y qué pasa cuando el coronavirus traspasa la frontera y llega a países como Bolivia? Empecemos por decir que acá el coronavirus le esperaba ya en la puerta del dengue, que viene matando en el trópico sin titulares en los periódicos a las gentes malnutridas, a las guaguas, a quienes viven en zonas suburbanas insalubres. El dengue y el coronavirus se saludaron, a un costado estaban la tuberculosis y el cáncer, que en esta parte del mundo son sentencias de muerte. Los hospitales construidos la mayor parte a inicios del siglo XX con el auge del estaño y posteriormente modernizados en los años 70 del siglo pasado, con el auge del desarrollismo, son mamotretos que colapsaron hace rato y donde la mala costumbre de curar a la gente siempre pasó por cuánto dinero tienes que pagar por los medicamentos, todos importados e impagables. Entra el coronavirus y llega en aviones, no de turistas, sino de nuestras exiliadas del neoliberalismo que han construido puentes de afecto que hace que vengan a visitar a extraños que llaman hijos, hermanos o padres. Llegan con regalos y con cuerpos infectados, pero la enfermedad no solo llega en sus cuerpos, llega en primera clase también. Llega porque tiene que llegar, así de simple. Parece increíble que tengamos que apelar al sentido común y tengamos que decirles a las fronteras que las fronteras no se pueden cerrar. Igualito que no se puede poner techo al sol, ni muro a las montañas, ni puertas a la selva. Llegó por 1000 lugares, pero fue el cuerpo de una de nuestras exiliadas del neoliberalismo el estigmatizado y maltratado como la portadora, aunque ella y no otros hayan sido y sean quienes mantienen a este país. Los parientes de los enfermos se organizan para no dejar que se la hospitalice por el pánico, porque antes de que llegue el coronavirus en un cuerpo, había llegado en forma de miedo, de psicosis colectiva, de instructivo de clasificación, de instructivo de alejamiento. El orden colonial del mundo nos ha convertido en idiotas que solo podemos repetir y copiar. Privadas y privados de pensar, en el caso boliviano la presidenta dice copiar pedazos del discurso y medidas del presidente de España y leyendo la teleprompter lanza un paquete de medidas como si estuviera sentada en Madrid y no en La Paz. Habla de guerra, que hay que estar juntos, y de los empresarios con los que concertará y lanza un toque de queda, prohibiciones en colecciones. Lo único diferente en su discurso es el recurso de la operación internacional, la conocida mendicidad en la que nos revolcamos para que nos donen desde barbijos hasta ideas, una vez que les hayan sobrado. El único diferente en su discurso es que acá no hay excedente, ni miles, menos millones de recursos con que pagar ninguna cuenta. Acá la sentencia de muerte estaba escrita antes de que el coronavirus llegara en avión de turismo. Mientras espero una epifanía que nos esclarezca lo que tenemos que hacer y que estoy segura que entrará en el cuerpo débil y febril que nos la revelará, mientras me dedico con mis hermanas a desobedecer la prohibición de fabricar gel casero y lo hacemos para vender, porque también tenemos que sobrevivir, mientras rebusco mis libros de medicina ancestral para producir una fricción respiratoria antiviral como las que hacíamos cuando Mujeres Creando era una farmacia popular en una zona periférica de la ciudad, pienso en lo absurdo. Ya que hay toque de queda, quedan prohibidas subsistir a todos quienes vienen a viajar en la noche. La sociedad boliviana es una sociedad proletarizada, sin salario, sin puestos de trabajo, sin industria, donde la gran masa sobrevive en la calle en un tejido social gigante y desobediente. Ni una sola de las medidas copiadas se ajusta a nuestras condiciones reales de vida, no solo por las deudas, sino por la vida misma. Todas y cada una de esas medidas copiadas de economías
que nada tienen que ver con la nuestra, no nos protegen del contagio, sino que nos pretenden privar de formas de subsistencia que son la vida misma. Nuestra única alternativa real es repensar el contagio, cultivar el contagio, exponernos al contagio y desobedecer para sobrevivir. No se trata de un acto suicida, se trata de sentido común. Pero quizás en ese sentido común esté todo el sentido más potente que podemos desarrollar. ¿Qué pasa si decidimos preparar nuestros cuerpos para el contagio? ¿Qué pasa si asumimos que nos contagiaremos ciertamente y vamos a partir de esa certidumbre procesando nuestros miedos? ¿Qué pasa si ante la absurda, autoritaria e idiota respuesta estatal al coronavirus nos planteamos la autogestión social de la enfermedad, de la debilidad, del dolor, del pensamiento y de la esperanza? ¿Qué pasa si nos burlamos de los cierres de fronteras? ¿Qué pasa si nos organizamos socialmente? ¿Qué pasa si nos preparamos para besar a los muertos y para cuidar a las vivas y a los vivos por fuera de prohibiciones que lo único que están produciendo es el control de nuestro espacio y nuestras vidas? ¿Qué pasa si pasamos del abastecimiento individual a la olla común contagiosa y festiva como tantas veces lo hemos hecho? Dirán una vez más que estoy loca y que lo mejor es obedecer al aislamiento, la reclusión, el no contacto y la no contestación a las medidas, cuando lo más probable es que tú, tu amante, tu amiga, tu vecina o tu madre se contagien. Dirán una vez más que estoy loca cuando sabemos que en esta sociedad nunca hubo las camas de hospital que necesitamos y que si vamos a sus puertas ahí mismo moriremos rogando. Sabemos que la gestión de la enfermedad será mayormente domiciliaria. Preparémonos socialmente para eso. ¿Qué pasa si decidimos desobedecer para sobrevivir? Necesitamos alimentarnos para esperar la enfermedad y cambiar la dieta para resistir. Necesitamos buscar nuestros colliris y fabricar con ellas y ellos esos remedios no farmacéuticos, probar con nuestros cuerpos y explorar qué nos sienta mejor. Necesitamos coquita para resistir el hambre y harinas de cañahua, de amaranto o sopa de quinoa. Todo eso que nos han enseñado a despreciar. Que la muerte no nos pesque acurrucadas de miedo obedeciendo órdenes idiotas, que nos pesque besándonos, que nos pesque haciendo el amor y no la guerra, que nos pesque cantando y abrazándonos, porque el contagio es inminente, porque el contagio es como respirar. No poder respirar es a lo que nos condena el coronavirus, más que por la enfermedad, por la reclusión, por la prohibición y la obediencia. Me viene a la mente Nosferatu, que en la inolvidable escena cuando ya la muerte es inminente y la peste encarnada en ratas ha invadido todo el pueblo, se sientan todos en una gran mesa en la plaza a compartir un banquete colectivo de resistencia. Así que nos encuentra el coronavirus, lista para el contagio. Continuaremos también con el siguiente capítulo, posiblemente mañana, y trataré de subir vídeos con más frecuencia. Tuve que formatear el ordenador y por eso no pude continuar con las lecturas, pero estaré más activo últimamente, ¿vale? Muchas gracias y adiós.